Durante años fue uno de los rostros más queridos del cine mexicano. ¡Mi angelito de la guarda! Fernando Soto, Mantequilla, hacía reír con solo aparecer en pantalla. Tenía esa mezcla perfecta de inocencia, picardía y torpeza que lo convirtieron en el compañero ideal de Pedro Infante, Jorge Negrete o Luis Aguilar. Y sin embargo, su historia no terminó con aplausos, sino en silencio. Es un buen partido. La época de oro del cine mexicano fue un fenómeno gigantesco. Entre los años 40 y 50, México produjo más de 100 películas por año. Era la gran fábrica de sueños de América Latina. Y ahí, siempre en segundo plano, pero robándose la cámara, estaba Fernando Soto, Mantequilla. Participó en más de 100 películas, fue dirigido por leyendas como Luis Buñuel y trabajó con los actores más grandes de su tiempo. Pero aquí viene el primer dato que pocos conocen: nunca fue protagonista. Pero lo bueno es que no va a poder andar de hocicón diciendo que me ganó. Siempre fue el amigo simpático, el torpe con buen corazón, el sirviente fiel o el compadre chistoso. Ese lugar, cómodo durante años, se convirtió en una trampa cuando el público empezó a cambiar. Otro dato impactante: murió prácticamente en el olvido, sin fortuna, con problemas de salud, ciego y sin el reconocimiento que otros colegas sí lograron conservar. ¿Por qué un actor tan querido terminó así? ¿Qué ocurrió cuando el cine mexicano dejó de ser la gran industria que lo sostuvo? Hoy vamos a recorrer el ascenso y el declive de Fernando Soto, Mantequilla, un hombre que hizo reír a millones, pero que no pudo escapar de las sombras de su propia época. Pero antes, suscríbete para conocer historias que revelan los secretos del cine mexicano. A inicios del siglo XX, cuando el cine todavía gateaba en México, la verdadera escuela de los comediantes no eran las cámaras, eran las carpas. Eso se llama soliloquio. Eso me suena solo y loco. Lugares improvisados, con lonas y tablones de madera, donde noche tras noche la gente acudía a reír, llorar o simplemente olvidar la miseria por unas horas. Ahí nació el primer escenario de Fernando Soto, Mantequilla. No fue en un elegante teatro ni en un set de grabación, sino bajo la sombra de su propio padre, Roberto Soto, el Panzón, uno de los cómicos más populares de la época. Desde niño, Fernando veía cómo su padre llenaba carpas con chistes picantes, parodias y burlas a la autoridad. En esas carpas, la improvisación era ley. Los actores tenían que leer al público en segundos. Si un chiste fallaba, el abucheo era inmediato. Pero si acertaban, la gente los adoraba como a reyes. Eso sí, presumiendo ahí con las otras. Y Fernando Soto, Mantequilla, aprendió rápido. Su humor se fue afinando con cada función, mezclando la ingenuidad de un niño con la picardía de un veterano. Lo curioso es que esta misma ruta la siguieron varios grandes de la época: Germán Valdés, Tintán, Mario Moreno, Cantinflas y Joaquín Pardavé también pasaron por las carpas antes de llegar al cine. Bueno, pues la culpa es tuya. ¿Para qué andas de vicioso y de parrandero? Era la universidad de los cómicos pobres, donde el talento valía más que cualquier apellido. Según el historiador Emilio García Riera, las carpas fueron la cantera del humor mexicano, y muchos de los grandes comediantes, como Fernando Soto, Mantequilla, salieron de ahí porque entendieron desde temprano que hacer reír en la calle es mucho más difícil que hacerlo frente a una cámara. Así comenzó la carrera de un hombre que convertiría la torpeza en arte y las caídas en aplausos. En los años 40, el cine mexicano no solo era entretenimiento, era poder. ¿Está claro? Las películas se exportaban a toda América Latina y hasta a España. México, por un breve pero brillante periodo, fue el Hollywood de habla hispana. Y ahí, entre galanes impecables y heroínas trágicas, apareció la figura inconfundible de Fernando Soto, Mantequilla. Su punto más alto llegó cuando se convirtió en el compañero inseparable de Pedro Infante. Le está usted buscando 2 pies al gato sabiendo que tiene 3. Películas como Nosotros los pobres, Ustedes los ricos y Pepe el Toro lo colocaron en el corazón del público. Mientras Infante lloraba, amaba o sufría, Fernando Soto, Mantequilla, estaba ahí, con su humor desparpajado, su torpeza entrañable y su lealtad absoluta. Lo impresionante es que, aunque siempre fue actor de reparto, sus personajes eran memorables. La gente no solo iba a ver al galán o la historia de amor, también querían ver a Mantequilla haciendo de las suyas. Su estilo se volvió tan popular que los productores lo buscaban constantemente para darle ese toque de ligereza que mantenía a la audiencia enganchada. Pero si tiene cara de menso. Este fenómeno no era exclusivo de México. En Estados Unidos, actores como Lou Costello o Jerry Lewis ocupaban ese mismo lugar, el bufón adorable que hacía reír,
pero que también mostraba el lado vulnerable del hombre común, un papel que, curiosamente, el público muchas veces apreciaba más que al propio protagonista. Como lo explica el crítico Emilio García Riera, Fernando Soto, Mantequilla, fue el hombre común idealizado, el amigo fiel que todos querrían tener, el símbolo de la picardía sin malicia del mexicano humilde. ¿Crees que lo encasillaron o él supo aprovechar su papel al máximo? ¿Fue víctima de la industria o un maestro del personaje único? Déjame tu opinión en los comentarios. A finales de los años 50, algo comenzó a cambiar. El público, que antes abarrotaba las salas para ver a sus ídolos, empezó a buscar nuevas historias. La época de oro del cine mexicano, esa gran fábrica de sueños que sostuvo a tantos actores, comenzó a derrumbarse, y con ella, la carrera de Fernando Soto, Mantequilla, entró lentamente en una pendiente de la que nunca saldría. El cine de ficheras, las comedias vulgares y el bajo presupuesto fueron ocupando el espacio que antes dominaban los melodramas familiares y las historias de barrio donde Mantequilla brillaba. Los nuevos productores buscaban rostros jóvenes, situaciones más provocadoras y humor más agresivo. El viejo amigo torpe, simpático e ingenuo ya no encajaba en esas tramas. Además, la televisión comenzaba a apoderarse de los hogares mexicanos. Muchos actores migraron a la pantalla chica, pero Fernando Soto, Mantequilla, no encontró ahí un lugar estable. Su estilo, tan arraigado en el cine clásico, parecía desentonar en la modernidad de los 60 y 70. Poco a poco, los papeles se fueron reduciendo. De más de 100 películas, pasó a participaciones esporádicas. Su última aparición fue en 1974. Después, la oscuridad. Los problemas de salud, la diabetes, la ceguera y las dificultades económicas marcaron sus últimos años. Murió en 1980, lejos de los reflectores que durante décadas iluminaron su rostro. El historiador Rafael Aviña lo resume de forma cruda: el sistema industrial que fabricó a los ídolos, también los abandonó cuando ya no fueron rentables. Y aquí queda la reflexión final: ¿la industria debió haber protegido a estos actores que le dieron gloria o simplemente siguió el ciclo natural del negocio? ¿Se les debe homenaje o la fama siempre fue un contrato de corto plazo? Y así termina la historia de Fernando Soto, Mantequilla, un hombre que hizo reír a generaciones, pero que también nos recuerda lo fugaz que puede ser la fama. Detrás de cada risa en el cine, había un esfuerzo enorme, un talento genuino, y también, un sistema que no siempre cuidó a quienes lo hicieron grande. ¿Tú qué opinas? ¿La industria del cine mexicano fue injusta con él o simplemente cambió como cambian todos los tiempos? Me interesa mucho conocer tu punto de vista, así que déjalo en los comentarios. Si te gustan estas historias detrás de los ídolos del cine mexicano, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con quienes aman el cine de antaño. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos desenterrando las historias que pocos se atreven a contar.